Hola Sunes, soy Pozo y hoy vamos a pintar Scythe. En la sesión de hoy vamos a pintar a Olga y a Changa, los héroes del Rossviet Union. Entonces, hoy día vamos a pintar a Olga y a Changa, los héroes del Rossviet Union. El lore de Olga dice que es como la líder del servicio secreto de la Unión Rossviet, y su historia dice que básicamente es unió al servicio secreto en búsqueda de un soldado que ella conoció en su juventud y de la cual estaba enamorada, que fue llamado al servicio al frente y después desapareció. Entonces, su entero plan de pertenecer al servicio secreto se basa en la idea de que le va a ayudar a encontrar su amor perdido. Respecto a cómo vamos con Scythe, hay 6 miniaturas de un total de 35 que están en un sucio gris, lo que me hace un 18% de una vergüenza, y hoy día vamos a pintar una miniatura. ¿Ya? Antes de empezar, les pido que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal y veamos cómo sale. Entonces, vamos a partir pintando a Changa, que es un tigre siberiano. Al igual que nos pasó con Mox, no veo buena forma en que podamos pintar esto con los colores del Rossviet Union, que es rojo y negro. Así que lo que vamos a hacer es pintarlo como si fuera un tigre normal. Vamos a hacer una sola pasada, no vamos a hacer ningún tipo de highlight, y vamos a pintar las alforjas de color rojo, por último, para que tengamos un poco del color principal. Así que, démosle. Partimos pintando el cuerpo de Changa usando Light Yellow. Como suele suceder con los amarillos, es difícil hacer que cubran bien. Mientras seca el amarillo, nos movemos a pintar las alforjas usando terracota. Pintamos el rostro y el pecho usando white. En esta toma es demasiado notorio lo poco que cubre. La nariz, varios detalles de la cara y las rayas van con negro. Aquí no me daba cuenta todavía, pero las rayas están un poco gruesas. Para corregir el tono del tigre usamos Burnt Umber. Ya, estamos con Changa. No quedó tan bien como hubiera querido, pero tampoco está malo. Debería haberle puesto más fuerza a los colores base, debería haber hecho 2 capas de amarillo, una más oscura al principio, pero lo arreglé un poco con el lavado, pero igual se ve media plana. Pero so far so good, así que avancemos. Ya, vamos con Olga. Yo creo que lo más importante es que las partes que van a ser rojas van a ser las botas, la capa y el sombrero. El resto podemos usar variantes de rojo. Por la naturaleza de la miniatura no quiero usar otros colores en muchas partes porque es muy chica, entonces como Changa es muy grande, el rojo de esta miniatura tiene que ser súper parejo si queremos que se note en la peana, así que veamos cómo va. Partimos pintando la capa de Olga usando rojo.
El sombrero y las botas también van con rojo. La capa base de la gabardina la vamos a hacer con Hull Red. Luego pintamos detalles varios usando Marigold Yellow. Lamentablemente está súper aguada la pintura, así que la cobertura es bien mala. La culata de su Tommy Gun la pintamos usando Dark Blue Gray. Las partes de metal de su Tommy Gun las pintamos con plata. El pelo de Olga lo pintamos usando Light Yellow. La primera capa del rostro la hacemos con Tainted Highlight. Antes de cerrar la pintura base, repasamos todos los errores para que quede bien definida la miniatura. Estamos con la pintura base de Olga. Está quedando bastante pareja. Tengo algunos problemas con la salapa, pero todo súper. Bueno, ahora siguiente paso es que le vamos a hacer un lavado y después vamos a hacer un poco de realce en Olga. Pero no creo que vayamos a hacer mucho. Ya destaca bastante la miniatura tal como es. Así que démosle. Para el lavado usamos Burnt Umber. Luego mezclamos un poco de blanco en el rojo y en el Hull Red para hacer un realce en la capa, botas y gabardina. No era lo que planeé inicialmente, pero el rosado resultante va bastante bien con la miniatura. La cara la realzamos usando Fair Skin. Luego para los ojos usamos Medium Blue, pero me quedan como el forro. Como siempre, para terminar, usando cianoquilato, los pegamos a la base. Estamos por atrás, cool. Por el frente, ya, el rostro me quedó súper malo. La ropa me quedó bien. Yo encuentro el esquema de colores está bien. Changa, yo creía que iba a quedar peor, pero el lavado hizo que el color amarillo que tenía quedara del tono adecuado, así que no se ve tan mal. Es una buena miniatura, tiene buen lejos. Probablemente. Creo que el problema principal que tuve fue que la primera capa que hice sobre la cara me quedó muy gruesa, entonces pues me fue difícil de arreglar. Pero en general quedó bien y está en línea con el resto de las cosas que he hecho para Side, así que una menos, solo quedan 5. Nos vemos en la próxima.